Antes de empezar con Javier, hay un video bastante humorístico que quiero que también él lo disfrute y que ustedes también lo disfruten, porque me parece que tiene que ver con la historia económica argentina y con la historia política, y que está relacionado con un día específico que todavía el Congreso lamentablemente no ha sancionado y que tiene mucho que ver con todos los argentinos, o por lo menos con una gran mayoría en la cual yo me siento integrado y en la que creo que también se debe estar integrado Milei. Les pido por favor que vean esta pieza. Porque en el 2001 pedí que se vayan todos los que se quedaron. Porque pagué siempre mis impuestos a tiempo y me perdí la moratoria. Porque voté a políticos que renunciaron para seguir trepando de cargo en cargo. Porque deposité dólares y me devolvieron pesos. Porque siento la sensación de inseguridad. Si crees que todo te sale mal por tratar de hacer las cosas bien, no desesperes. No estás solo. Para vos y los miles que sufrimos lo mismo, llega un homenaje largamente esperado. Día Nacional del Boludo. Bien, todo esto es historia, pero ahora estamos viviendo un presente. ¿Cómo te sentís en ese plano? ¿Como también identificado con esta gente, defraudado? Sí, digamos, te diría, no solo uno se siente un boludo, sino que además se siente un esclavo. Yo, digamos, cuando vos mirás la presión fiscal que tiene Argentina, sí que, digamos, el que está en blanco es la presión fiscal más alta del mundo, y la calidad deplorable de los bienes públicos que recibimos, ¿no? Porque, digamos, ¿qué nos dan? Seguridad y el país es un baño de sangre, nos dan educación y es desastrosa. Estamos séptimos en las pruebas PISA en América Latina después de haber sido el país que primero eliminó el analfabetismo. Las rutas argentinas, pero, a ver, Superman prefiere irse a Krypton antes que tomar una ruta argentina. Entonces, digamos, lo que tiene que ver con la salud, el 75%, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en emergencia sanitaria. Es decir, este país tiene servicios peor que africano. Eso sí, lo que tiene es políticos muy ricos que evidentemente no solo nos toman como boludos, o sea, consideran que somos sus esclavos. En el fondo somos esclavos de una corporación política chorra, parasitaria e inútil. Con lo cual, digamos, bastante livianito el video, te diría. Bueno, la próxima vez le voy a decir a los muchachos que te consulten y que aportes algunas. Le puedo dar más Exacto. ideas. Ahora, a propósito de eso, en el caso particular de esta administración, donde está denunciada como una administración de corte liberal, económicamente liberal. ¿Qué vas a sentir vos el día, que no sé cuándo será, por ahí dentro de 15 años, esta administración salga y salga de pronto mal y digan que fue todo culpa de los liberales? Esto es, te van a echar la culpa a vos de algo que no solo no hiciste, sino que criticás. Y lo que quiero saber, ¿qué es lo que criticás? Mira, claramente a mí no me van a poder echar la culpa, digamos, de este gobierno deplorable, al cual yo lo definí como el socialismo amarillo. Con lo cual, digamos, está claro que, y en cada lugar donde puedo, dejo bien claro que este no es un gobierno liberal. A ver, vos fijate lo que fue la tapa de los diarios del fin de semana. Están hablando de hacer acuerdo con los formadores de precios. Vamos, ¿eso qué tiene de liberal? Eso no tiene nada de liberal. No creo que tienen eso. Yo te diría, conmigo metete con mi vieja, pero no se te ocurra tocar los precios porque son sagrados, es un mecanismo de transmisión de información. ¿Cómo, digamos, vas a tener un político tocando eso? Jamás. O sea, es más, te diría, ¿qué hay de la reforma fiscal? Es todo un mamarracho. O sea, si vos tomás, la agenda que propone Duhovne, ¿sí? Digamos, empecemos, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el déficit fiscal. Un liberal no está a favor del déficit fiscal. Este gobierno tiene el segundo déficit fiscal más grande de la historia. Es más, va por una opción gradualista que siempre en la historia argentina terminó mal. Y te cuento algo. Si vos le compraras a Duhovne, porque en un Excel se le ocurrió poner un crecimiento del 3%. Perdón, contabilidad creativa. Sí, bueno, claro, el Excel, digamos,
aguanta casi cualquier cosa. Entonces, vos sabías que tenés que estar como 10 años haciendo ajustes de un punto porcentual para nivelar la relación deuda-producto en 75% del PBI, cuando, ¿sabés qué? A los emergentes en 55 le cortan el chorro. No da. Y es más, y si vos te pones a pensar que con esta presión fiscal Argentina es inviable, difícilmente podamos crecer más que el 1, ¿sí? Con lo cual vas a tener que estar 14 años ajustando para estabilizar la relación deuda-producto en torno al 90%. ¿Sabés cómo se llama eso? Piña, ¿sí? Porque eso no te lo va a financiar nadie. Y encima, ¿me entendés? Me parece, digamos, ya, porque viste que están trascendiendo, digamos, lo que va a ser la reforma impositiva. La reforma impositiva yo te lo voy a plantear así, porque me parece ya desde el vamos una basura. La sociedad para mí se divide entre los que nos rompemos el lomo laburando y pagamos impuestos como esclavos, ¿sí? Y los parásitos que viven de los impuestos, llámese los políticos. Que a su vez toman medidas políticas y perdonan, por ejemplo, a los que deben pagar impuestos y deben fortunas para eso. Tal cual. Entonces, pero quizás tienen medios, ¿viste? Y eso los ayuda para construir la realidad, digamos, que tienen en la cabeza los políticos. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, a ver, yo te lo voy a... Porque en el fondo, ¿quién tiene que hacer la reforma? La tienen que hacer los políticos. Y yo te lo voy a poner en estos términos. ¿Vos le irías a ver a tu jefe y le pedirías que te baje el sueldo? Obviamente no. Jamás. Ahora le vamos a poner al ejemplo un poquito más de picante y más parecido. Ahora a tu jefe lo tenés atado en una silla, lo tenés amordazado, ¿sí? Tenés una 9 milímetros cargada y con impunidad total para bajarle el cargador en la cabeza. ¿Vos creés que le vas a pedir que te baje el sueldo, que te lo deje igual o que te lo suba? Le vas a pedir que te lo suba, digo, ¿sí? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Los políticos tienen el monopolio de la violencia y no van a hacer una reforma, ¿sí? Que, digamos, nos devuelvan a nosotros los que trabajamos la plata. De hecho, la reforma que están planeando es una en la cual no baja la presión fiscal. Entonces, ¿de qué me estás hablando? O sea, este país así no es viable. Entonces, es una tomada de pelo. Es creer que esta economía puede crecer, es poner el carro delante de los caballos. Es un insulto al intelecto. Ahora, Javier, decime, yo creo que hay algunas personas que comparten tu criterio. ¿Ustedes dónde se juntan, dónde se ven, de qué modo en alguna medida pueden influir, opinar, salvo que uno te invite a este programa o algún otro te invite a otro lado? ¿Ustedes cómo operan? ¿De qué modo? Porque la única vía en ese plano para representar lo que ustedes dicen es la política. Y no se sabe por dónde se interpreta eso. A ver... ¿O no te interesa? No, a mí no me interesa la política. O sea, pero... A ver, digamos... Pero de hecho, convengamos que solo desde la política podés hacer esa transformación. No, bueno, está bien, pero digamos, hay gente que tiene esa vocación, digamos, hay otros que no la tenemos. O sea, yo, digamos, al menos en este momento no tengo esa vocación. Eso sí, lo que sí puedo decir lo que veo mal, lo que está bien y proponer correcciones a lo que veo que está mal. O sea... Y no por eso, digamos, quedar invalidado, porque, digamos, no es un tema de invalidez no tiene o no. Estar vinculado a la política. O sea, no es eso también requiere cierto arte que quizás algunos no tenemos. Y lo tiene, por ejemplo, Sturzenegger, que en alguna medida debe compartir, no sé, pero se supone que compartía el 70% de tu pensamiento en términos económicos. Ojo que Sturzenegger, sí, es un neokeynesiano, o sea, es monetarista en lo monetario y es keynesiano en lo fiscal. Y yo soy libertario, que es una cosa distinta. ¿Ok? Digamos, sí. Yo ya lo he explicado en este programa, digamos, qué es ser libertario. Entonces, o sea, con lo cual yo soy muchísimo más liberal, o sea, y en todos planos. Es más, por ejemplo, en el Banco Central, mi opción de primer mejor es eliminarlo. Mi opción de segundo mejor es ir a un sistema de competencia de monedas con banca libre. Si aún yo no pudiera hacer ninguna de esas reformas y me tuviera que quedar con el Banco Central, ¿sí? Digamos, controlaría agregados monetarios. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es un precio que tiene que ver con el precio de los bienes de hoy respecto al del futuro. Y eso es un mecanismo de coordinación intertemporal. Con lo cual, cuando vos tocas la tasa de interés, estás tocando los precios. Con lo cual, como liberal, a mí no me gusta. Ahora, a pesar de eso, dentro de la cancha que juega, es el mejor presidente del Banco Central de la historia.
¿sí? A pesar de mis preferencias. O sea, mis preferencias no me invalidan. Más que Pedro Pou. Definitivamente. Digamos, el contexto que tuvo que enfrentar, digamos, Sturzenegger, digamos, pocos lo pudieron resolver sin caer en una hiper. De cualquier modo, hoy por hoy tampoco le da resultado. Es como que la política monetaria no es suficiente para controlar la inflación. Eso, digamos, es bastante complejo, qué es lo que está pasando con la inflación, porque en realidad están operando tres regímenes en simultáneo. Básicamente, mira, la política monetaria actúa con un rezago de 18 meses y recién para mitad de año vamos a estar limpiando el desastre monetario que hizo el impresentable de Vanoli, ¿sí? Pero eso todavía está operando. Después se está operando lo que fue en la etapa de Sturzenegger, cuando asume hasta octubre, ¿sí? Que es cuando controló agregados monetarios. Y después tenés la parte que inició el inflation targeting. Lo que yo te puedo decir es lo siguiente. Cuando vos mirás... Pero perdón, ahí lo que te van a decir, y te van a dar un argumento keynesiano, para esa fecha estamos todos muertos. ¿Para cuál fecha, Roberto? Digamos, cuando estás hablando de 18 meses o lo que sea. Bueno, la realidad que tenés hoy, una situación que no tenés actividad económica y que el tema de la política monetaria, que en alguna medida uno puede creer, al no estar compensada con el fabuloso y monstruoso gasto que tiene este gobierno, es inútil para combatir la inflación. No, a ver, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Los que critican al Banco Central o por la política que está haciendo, yo lo que te digo es, mira, cuando vos tomás la inflación anualizada del primer semestre del 2016, ¿sí? Estaba en el orden del 60%. En la segunda parte del año bajó a 20%, o sea, fue un tercio. Hoy la inflación que tenés, sí, anualizada está en torno al 28%. Si vas a un tercio, vas a ir a una inflación de menos del 9%. Es decir, y para llegar a la meta necesitas que sea 0,9%. Y en realidad vos podrías ir a niveles de 0,7%. ¿Por qué? Primero porque se está limpiando lo que fue el desastre de Vanoli y porque te empieza a entrar la política monetaria de Sturzenegger. Y segundo, porque el segundo semestre genera menos inflación que el primero. Con lo cual, digamos, hasta te diría que es factible que logre la meta y que aquellos que los critican a Sturzenegger, te diría que son unos burros. Y te voy a explicar por qué. Primero, porque aquellos que quieren que, digamos, que estimule la demanda, la verdad es que se equivocan. Porque vos conocés, Roberto, algún país que crezca el 28% anual. No. Ninguno. ¿Qué quiere decir? Eso, que todo lo que vos le des rosca, ¿sí?, a la demanda se va a ir a precios. Y si vos dejás de alentar la demanda de esa manera, lo único que vas a lograr es bajar la inflación. Y eso tiene dos efectos muy positivos. El primer efecto muy positivo es que la inflación es un impuesto al pobre, ¿sí? Y golpea sobre los sectores más vulnerables entre 10 y 15 veces más alto que a los que más tienen. Con lo cual, digamos, Sturzenegger haciendo esto, además, es progresista porque favorece a los que menos tienen. Y lo segundo, el sistema de precios, ¿sí?, es un mecanismo de transmisión de información. Y la inflación es al sistema de precios lo que el ruido a la comunicación. Cuando vos le bajás el ruido, el sistema funciona mejor. Con lo cual, si hay alguien que está trabajando en favor de los más vulnerables y en favor de estimular el crecimiento de la economía, es Sturzenegger. Desafortunadamente, desde la Casa Rosada, ¿sí?, tiene un tridente que tiene la cabeza podrida de keynesianismo y lo único que hace es que en lugar de ayudar, digamos, patea en contra. Es como que vos te quieras salvar del descenso haciéndote goles en contra. ¿Podemos poner nombres y apellidos cuando hablas del tridente? Sí, claro. Estoy hablando de Marcos Peña, Quintana y Lopetegui, claro. Pero ellos lo que hacen no es manejar la política monetaria del Banco Central, sino en todo caso no arbitrar el gasto. Pero están haciendo un desastre fiscal. ¿Sí? Vamos a un desequilibrio fiscal en nación de 8 puntos del PBI. ¿Sí? A eso le tenés que sumar 2 puntos de provincia, son 10, más 2 del central, son 12 puntos. Sería el segundo déficit más grande de la historia. ¿Y incorporaste los intereses de la deuda? No, está en los 8 puntos del PBI de nación. Entonces, mirá, el Rodrigazo en el 75 estalló con 14. La tablita en el 82, sí, estalló con 11. La hiper de Alfonsín en el 89 con 8. Y la convertibilidad con 7. Y nosotros 12. ¿Sabés qué? Cuando nos corten el financiamiento, iceberg, allá vamos. Y ¿sabés qué? Lo veo a Marcos Peña decirle, dale, que lo rompemos. ¿Sabés qué? Cada vez que yo vi Titanic, se hunde el barco, ¿eh? Yo no vi que el barco rompa al iceberg. Pregunta final y lamentablemente se nos achicó la
la charla, parecería que tuvo que haber una catástrofe como la de Brasil para que se modifique un poco el tipo de cambio. Bueno, eso, mirá qué interesante. Fíjate cómo la Rosada ve todo mal cómo funciona la economía. Una de las cosas que apostó Sturzenegger desde el inicio para estabilizar la economía fue estabilizar sin anclar el tipo de cambio. Aparte porque no tenía reservas para hacerlo. Más allá de que yo considero que en una política de esta característica algún tipo de ancla deberías tener. Está bien. Pero bueno, eso lo discutimos otro día. Pero vos fíjate esto, él decidió no usar el tipo de cambio como un ancla. Y fíjate esto, vos con un shock como el de Brasil, si hubieras tenido tipo de cambio fijo, se te genera la salida de capitales, se te achica la cantidad de dinero porque tenés que vender los dólares, te contrae la demanda agregada y te genera una caída de la actividad y el empleo. Y al tener una estrategia como la que lleva a cabo Sturzenegger, sufre menos el nivel de actividad, ¿sí? Y después, ¿qué dicen los burros de la Rosada? Decís el tequila. Bueno, por ejemplo, así pasó en el tequila. ¿Qué dicen los burros de la Rosada? No, ahora se nos va a ir a precio. Eso es otra burrada. Esa burrada se llama el pass-through, ¿sí? Y te voy a explicar por qué es una falacia el pass-through. Primero, desde el punto de vista empírico. A ver, Estados Unidos en un momento pasó el tipo de cambio con Europa de 0,80 a 1,60. ¿Vos viste 100% de inflación en Estados Unidos? No. No. En lo que tiene que ver, por ejemplo, Inglaterra tuvo el Brexit, se depreció la libra, ¿les voló la inflación? No. Entonces mirá el barrio Chile acá. Tampoco. Mirá el barrio acá. Sacando Venezuela, ¿sabes cuánto es el traspaso a precio de una devaluación? 3%. O sea, de 100% de devaluar, 3%. ¿Y por qué se pasaron tanto los precios en la devaluación del año pasado? Bueno, a ver, porque había otros problemas. A ver, cuando vos tenés, lo que hubo fue una fuerte caída de la demanda de dinero. Cuando se te cae la demanda de dinero, digamos, se te va a precios. Es decir, ¿por qué, digamos, en la Argentina el pass-through ha existido? Primero, porque somos un país de alta inflación. Y segundo, porque una de las cosas que pasa, cuando vos controlás precios y controlás el tipo de cambio, vos estás generando un valor artificial del dinero. Y cuando vos liberas el sistema, esa demanda de dinero se cae y eso es lo que te impacta sobre los precios. Es decir, que en realidad la presencia del pass-through deriva de una política monetaria y política de precios incoherente que cuando vos no te queda otra porque te quedaste sin reserva a liberar el sistema, esa caída de ese exceso de dinero también se te va a precios. Pero eso no quiere decir que el problema esté que existe el pass-through. Te lo doy con un ejemplo fácil para terminarlo. Suponete que yo tengo dos bienes, un bien A, un bien B. El bien A, por el motivo que fuera, sube, ¿sí? Y tengo unos consumidores cabrones que no quieren dejar de consumir. O sea, con lo cual van a gastar más en A. El precio de B tiene que caer, salvo que haya convalidación monetaria. Acá tuvimos siempre los dos efectos. Convalidación monetaria, ¿sí? Y excesos, digamos, de restricciones. Cuando vos no tenés exceso de restricciones y cuando no tenés convalidación monetaria, no se pasa inflación. Te agradezco, te doy el angelito, te voy a recomendar para que vayas a hablar con los burros de la Rosada, a ver te regalo si por lo menos te acompañan con el entusiasmo que tenés para observar, objetar y criticar la política económica. Es que tendrían que mirar más a Mises, más a Hayek, más a Rothbard y menos a la basura de Marx y al impresentable de Keynes. Bueno, ¿todo eso te parece que hace Duhovne? Sí, es más la forma en la cual, digamos, el impresentable de Hugo Arana se lo comió en el programa de Novarecio es tremendo. Si vos sos liberal en serio, con la teoría del derrame te le matás de la risa. Pero Duhovne es radical, es socialdemócrata. No, bueno, es de izquierda, obviamente. Mirá, ¿sabés qué? ¿Vos sabías que eso del derrame los inventaron los marxistas como falacia del muñeco de paja para pegarle a los liberales? Pero vos sabés que el liberalismo se sostiene en dos instituciones, los intercambios voluntarios y la división del trabajo. Es decir, no hay una cuestión de derrame. Cuando vos haces un intercambio, se benefician los dos. ¿Sabés cuál es el problema? Que, digamos, claramente, como no es liberal, digamos, un impresentable e ignorante como Arana se lo llevó a puesto. Bueno, no conocía ese episodio, te agradezco, creo que ustedes tampoco, lo vamos a ver en otra ocasión. Acá tenemos el libro de él, para que sigan, por lo menos con esta tónica de entusiasmo y no sé si de alegría económica. Los veo el próximo lunes y muchas gracias a vos. Gracias, Roberto.